Money for Nothing acabaría convirtiéndose en uno de los himnos de rock más emblemáticos de los años 80. También se transformó en el sencillo más exitoso de la carrera de Dire Straits. Además, la canción marcó un momento histórico en la televisión y, por supuesto, desató una buena dosis de controversia. Lo curioso es que nació a partir de lo que muchos considerarían una conversación sin importancia. Hoy vamos a explorar la historia y las polémicas que rodean este tema. Dire Straits se formó en Londres en 1977, liderada por los hermanos Mark y David Knopfler, junto con John Illsley y Pete Withers. El nombre del grupo surgió de la situación económica en la que se encontraban en aquel entonces. Estaban literalmente en Dire Straits, en una situación desesperada, algo que, por supuesto, muchos músicos de rock viven en los primeros años de su carrera. Su gran oportunidad llegó cuando una maqueta terminó en manos del DJ de BBC Radio London, Charlie Gillett. Él puso Sultans of Swing en su programa y pronto llamó la atención de varios ejecutivos discográficos. El álbum debut homónimo de Dire Straits salió en 1978 y Sultans of Swing no tardó en convertirse en un éxito a ambos lados del Atlántico, dándole al grupo su primer tema dentro del top 5 en Estados Unidos. El sonido tan particular de la banda, que mezclaba elementos del pop rock, el jazz, el folk y el blues, los diferenciaba claramente de sus contemporáneos. Su segundo álbum, Communiqué, llegó rápidamente en 1979, pero sería su tercer trabajo, Making Movies, lanzado en 1980, el que realmente mostraría la evolución de su sonido y el crecimiento de Mark Knopfler como compositor. Canciones como Romeo and Juliet evidenciaban su capacidad para construir narrativas complejas dentro de sus temas, una habilidad que alcanzaría su máxima expresión en Money for Nothing. Love Over Gold, publicado en 1982, mostró a la banda experimentando con composiciones más largas y complejas. El tema que abre el disco, Telegraph Road, supera los 14 minutos de duración. Para mediados de los años 80, sin embargo, el panorama musical estaba cambiando. MTV había nacido en 1981, inaugurando una nueva era dominada por los videoclips. Este formato visual jugaría un papel decisivo en el éxito del mayor hit de Dire Straits. Y resulta curioso porque a Mark Knopfler nunca le gustó MTV ni los videos musicales, y hasta ese momento el grupo ni siquiera aparecía en las portadas de sus propios discos. A mediados de esa misma década, Dire Straits era bastante popular en su país, el Reino Unido, pero su recepción en Estados Unidos era más tibia, en parte porque aún no habían abrazado por completo el fenómeno MTV. En 1985, el grupo inició el trabajo en su quinto álbum de estudio, Brothers in Arms. Lo que no sabían era que una de sus canciones no solo sería su mayor éxito, sino también un símbolo cultural de los años 80. Fue uno de los primeros discos orientados directamente al mercado del CD, y también uno de los primeros grabados con una máquina digital Sony de 24 pistas, en una época en la que muchos álbumes seguían haciéndose en analógico. Knopfler tenía una obsesión por lograr un sonido cada vez mejor, así que su interés por las nuevas tecnologías no sorprendió a nadie. La banda se reunió en el territorio británico de Montserrat, el mismo lugar donde habían grabado The Police. El álbum fue coproducido por el propio Mark Knopfler y por Neil Dorfman, cuyos créditos incluían trabajos con Bruce Hornsby, Paul McCartney y, por supuesto, Sting. Brothers in Arms generó 5 sencillos que entraron en las listas, entre ellos So Far Away, Walk of Life, Your Latest Trick y, por supuesto, el tema que nos ocupa hoy, Money for Nothing, el segundo sencillo, que catapultó el álbum al estrellato. Knopfler recordó en una entrevista cómo se le ocurrió la idea de la canción mientras buscaba una máquina de ejercicio en unos grandes almacenes en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York. En la tienda había una pared llena de televisores sintonizados en MTV. Allí escuchó una conversación entre un repartidor y otro empleado del local, según contó después a Bill Flanagan. El protagonista de Money for Nothing es un tipo que trabaja en la sección de herramientas. Es él quien canta la canción. La escribí estando realmente en la tienda. Pedí un pedazo de papel y un bolígrafo y empecé a apuntar lo que decía aquella gente. Quería usar gran parte del lenguaje real que escuchó allí, porque le parecía más auténtico. Mientras miraban MTV, Knopfler oyó al repartidor decir: ¿Qué son esos ruidos hawaianos? Eso no es trabajar. Knopfler quería que la letra reflejara la perspectiva de la clase trabajadora, que envidiaba el estilo de vida de las estrellas del rock y del pop. Una vida que, desde fuera, parecía fácil.
En cuanto al video que estaban viendo aquel día en los grandes almacenes, el bajista Nicky Sixx afirmó que se trataba de su banda, Motley Crue, que en los primeros tiempos de MTV era prácticamente fija en la programación. Según el productor Neil Dorfman, quien lo contó a Sound on Sound, Knopfler buscaba un sonido cercano al de ZZ Top para esa canción. Lo curioso es que ellos también eran pilares de MTV gracias a clips como Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man y Legs. El sonido de la guitarra en Money for Nothing nació casi por accidente. Dorfman recordaba que un micrófono apuntaba hacia el suelo, otro no estaba bien colocado frente al altavoz, y un tercero estaba en cualquier otro sitio. No era en absoluto la forma en la que yo habría querido montar todo, explicó. Probablemente quedó así desde la noche anterior, cuando estaba preparando cosas para el día siguiente y no terminé la configuración. Y lo que escucharon en esa prueba improvisada fue exactamente lo que terminó en el disco. Otra parte importante de la canción involucra al propio Sting. En los años 80, MTV emitía anuncios llamados I Want My MTV, en los que distintas estrellas del rock de la época gritaban precisamente esa frase, I Want My MTV. America, demand your MTV! I want my MTV! Knopfler recordó en una entrevista con Ultimate Classic Rock que un día estaba viendo MTV y vio a The Police en un anuncio donde repetían la frase I want my MTV todos juntos. Pensé, si lo adapto a las notas de Don't Stand So Close to Me, va a funcionar. También recordó decirle a los demás, me encantaría que Sting hiciera esto. Ya los conocían porque habían tocado juntos en varias ocasiones en Alemania. Entonces uno del grupo comentó, perfecto porque está aquí de vacaciones. Sting terminó uniéndose a la banda para cenar mientras estaban en el estudio. Le pusieron Money for Nothing, y según cuentan, él les respondió, esta vez sí que lo habéis logrado, cabrones. En un principio, Sting grabó su parte como un favor, y no esperaba recibir crédito como compositor. Pero luego intervino su editorial, Virgin. Sting recordó, Virgin, con quienes había estado en guerra durante años y por quienes no siento ningún respeto, decidió que aquella era una canción que les pertenecía, Don't Stand So Close to Me. Afirmaron que querían un porcentaje del tema, algo que me resultó bastante embarazoso. Lanzada en junio de 1985, Money for Nothing llegó directamente al puesto número 1 en Estados Unidos el 21 de septiembre, en la lista Hot 100, y alcanzó el puesto número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido. Dire Straits logró algo que, según el Chicago Tribune, ningún otro artista había conseguido ese mismo año: tener al mismo tiempo una canción en el número 1 y un álbum en el número 1. En 1984, Bruce Springsteen y Prince habían logrado tal hazaña, pero en 1985 nadie más lo consiguió. Money for Nothing permaneció 9 semanas en el primer puesto en Estados Unidos y la asombrosa cifra de 34 semanas en lo más alto de las listas en Australia. Los periódicos de la época atribuyeron el estatus de superestrellas del grupo también a otros factores. Entre ellos, los proyectos paralelos de Knopfler, que ayudaron a elevar el perfil de la banda. Él contribuyó al álbum del regreso de Tina Turner, Private Dancer, y también recibió un reconocimiento por su trabajo en la banda sonora de la película Local Hero. Todo esto, sumado al enfoque más comercial que tomaron en Brothers in Arms y al hecho de incluir a Sting como coautor de Money for Nothing, impulsó aún más la popularidad del grupo. Dire Straits también actuaron en Live Aid, donde interpretaron la canción junto a Sting, y por supuesto estuvo el revolucionario videoclip del tema. En el libro I Want My MTV, Siobhan Baron, cofundadora de Limelight Productions, recordó una conversación que tuvo con Ed Bicknell, entonces manager de Dire Straits. El manager del grupo le preguntó qué tenía que hacer para lograr que Dire Straits apareciera en MTV, porque en Estados Unidos no estaban vendiendo demasiados discos, y hasta ese momento sus videos tampoco habían funcionado muy bien en la cadena. Barron le respondió, haz que Mark Knopfler escriba una canción hecha para MTV y déjanos a nosotros encargarnos del video. A los directivos de MTV les encantaba Brothers in Arms. La banda lanzó So Far Away como primer sencillo y 2 ejecutivos de MTV se reunieron con Mo Austin y Lenny Waronker, quienes dirigían Warner Brothers, y les dijeron, esa canción que menciona MTV va a ser un éxito rotundo. A lo que los ejecutivos del sello respondieron, ¿no os resulta ofensivo? ¿Ofensivo? Más bien halagador, contestaron desde MTV. Pero había un problema. Mark Knopfler no disfrutaba haciendo videoclips.
Así que el presidente del sello envió al director Steve Barron a Budapest, Hungría, donde la banda estaba de gira, para que se reuniera con ellos y grabara algunas imágenes en vivo para el video de Money for Nothing. Al mismo tiempo, Barron intentaría convencer a Mark de realizar un video conceptual empleando una nueva tecnología informática llamada Paintbox, que se utilizaba principalmente para colorear anuncios y crear logotipos corporativos. Barron acabó cenando con Knopfler y su novia, y les explicó que MTV se estaba volviendo monótona y necesitaba algo que la sacudiera. Knopfler permaneció casi en silencio, a punto de rechazar la idea, hasta que su novia exclamó: «Vaya, tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que necesita MTV». Aquello fue suficiente para convencer al director de seguir adelante con el videoclip. El video de Money for Nothing fue uno de los primeros en utilizar animación generada por computadora. El clip recreaba la situación que inspiró la canción. Dos hombres de clase trabajadora, animados en un estilo tridimensional tosco y cuadrado, viendo MTV y comentando sobre las estrellas del rock que aparecían en pantalla. Como la tecnología era de vanguardia en 1985, el video llamó muchísimo la atención en MTV, tanto que ganó el premio a Video del Año en los VMAs de 1986. Lo curioso es que ese mismo año Barron también dirigió otro video nominado al mismo premio, Take On Me de a-ha. Y según él, el video de a-ha era mejor. Por supuesto, las letras de la canción y aquello que Knopfler quería retratar también generaron polémica en 1985. Fue sobre todo el segundo verso, donde se repite varias veces la palabra faggot, un término despectivo hacia los hombres homosexuales. Pero, en realidad, muchas personas no entendieron el tono ni el significado de la canción. Knopfler había estudiado periodismo en la universidad y más tarde trabajó como reportero junior en Leeds, en el Yorkshire Evening Post, así que sabía muy bien cómo construir una historia. En 1985 le dijo al New York Times: «Tenían una mentalidad de trabajadores duros, muy machista», refiriéndose a los dos hombres cuya conversación escuchó en los grandes almacenes. «Fui al mostrador y pedí un bolígrafo y un trozo de papel para poder anotar lo que decían. Me fascinaba la idea de que estos músicos fueran absurdamente ricos sin tener que trabajar de verdad». Algunos medios dirigidos al público gay criticaron duramente a Dire Straits por supuestamente normalizar un lenguaje homofóbico. Pero para Knopfler y para el New York Times, la ironía de la canción pasaba totalmente inadvertida para sus detractores. Mark añadió: «Lo mismo ocurrió cuando Randy Newman grabó Short People, una canción que claramente trataba sobre lo estúpido que es el prejuicio». Un editor del Gay News en Inglaterra atacó también la canción. «Lo que me sorprende», dijo Knopfler, «es que un periodista inteligente pueda no entenderla». En cuanto al personaje de la canción, Knopfler se ha referido a él como estúpido e ignorante, mientras que la radio censuró el uso de la palabra prohibida, la famosa F-word, y acortó la canción a casi la mitad de su duración original, ya que en el álbum supera los 8 minutos. MTV no hizo lo mismo. La cadena decidió dejar la palabra tal cual. MTV tenía un departamento de normas y prácticas que revisaba cada fotograma de todos los videos que recibían. La cadena fue criticada en varias ocasiones por aplicar la censura de manera inconsistente, pero Michelle Bonfield, quien dirigía ese departamento, recordaba que las decisiones se tomaban según el contexto en el que se usaba la palabra. En el caso de Money for Nothing, según MTV, la F-word no se empleaba como un insulto dirigido a una persona gay. Sin embargo, dentro de la misma MTV, hubo gente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y ya que hablamos de MTV, Money for Nothing fue también el primer videoclip emitido en MTV Europe cuando el canal se lanzó en abril de 1987. Avanzando casi 10 años hasta 2011, en mi país, Canadá, el Consejo Canadiense de Normas de Radiodifusión anunció que Money for Nothing era demasiado ofensiva para ser emitida en las ondas canadienses, al menos en su versión sin censura, debido nuevamente al uso de la F-word. Resultó que un residente de St. John's, en Terranova, había presentado una queja por el uso de la palabra. El Consejo determinó que la versión sin censura de la canción no era aceptable para ser emitida en radios privadas de Canadá. A pesar del fallo, varias emisoras, incluyendo estaciones en Edmonton y Halifax, pusieron la versión original en repetición durante casi una hora entera como forma de protesta. La comisión no tardó en reconsiderar su decisión y, aunque siguieron considerando inapropiado el uso de la palabra, debido al contexto en el que aparecía, dejaron en manos de cada emisora la elección de emitir la versión editada o la versión íntegra. Volviendo a la canción, Money for Nothing no fue solo un éxito comercial, sino que dejó una huella permanente en la historia del rock. Su icónico riff, interpretado con una Gibson Les Paul Jr., es uno de los más reconocibles de todos los tiempos. La revista Rolling Stone incluso lo incluyó entre las mejores canciones de guitarra de la historia.
Mientras tanto, el álbum Brothers in Arms alcanzó 9 veces platino en Estados Unidos y vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los discos más exitosos de toda la década. Dire Straits, por su parte, se disolvió en 1995 y las posibilidades de una reunión parecen escasas, ya que Mark Knopfler ha disfrutado de una carrera muy exitosa como solista. Eso es todo por el video de hoy, amigos. Gracias por vernos y nos encontramos en una próxima edición de Rock Culture Stories. Cuidaos mucho.